Em, Historias teníamos, bueno, ya veo aquí a los señores Leighton, al señor Támara, con listos para disparar noticias, pero empecemos con la historia de nuestro invitado especial hoy. Lo tuvimos de viaje, no mentiras, él hizo ese viaje que no me lo va a cobrar a mí, y es don Rodrigo Barrera Barinas, viejo también colega, por lo de colega, y lo de viejo es por los años que hemos estado vinculados, desde historias que cubríamos en el Palacio de Justicia, nada menos, como contaba yo en una época, nos tocó ver cómo mataban a nuestras fuentes, pues ver desde lejitos, porque no estuvimos adentro, pero el asunto hemos recorrido todos estos años con muchos temas, muchas historias, muchos medios. Rodrigo es egresado de la Facultad de Comunicación del IMPAU. Estuvo haciendo Derecho y Sociología en la Nacional. Yo no sé si eso se haga mucho en la Nacional, pero no sé qué más estaría haciendo por allá. Trabajó en Caracol Radio. De hecho, hizo el relevo mío cuando yo salí de Caracol Radio, trabajó en los canales RCN, Caracol, estuvo en El Tiempo, Súper, bueno, la revista Cambio también, en la época buena hasta que los señores de, ¿cómo era llamaba? La editorial española que tomó el rienda del tiempo. Bueno, hasta que decidió cerrar la revista Cambio, la compañía. Bueno, estuvo nada menos que en La Habana. Como les conté, yo estuve hace unos meses en La Habana, hice el recorrido por toda la isla, pues aquí alcancé a hacer referencia de cómo da grima de lo acabado que está ese país. Obviamente, aquí no se puede ver la revolución acabadora como pasó en Nicaragua, como pasó en Venezuela y como está pasando aquí, ¿no? Ahí anoche estaba viendo el resumen que hace el Consejo Gremial del Cauca sobre el Cauca y es 38 de 43 municipios arrasados en el Cauca. No se puede pasar, no tienen luz, eh, no pueden apagar las plantas que dependen de la generadora, por ejemplo, de la energética de Occidente, porque de ahí depende toda la marihuana y toda la economía ilícita del Cauca. Pero ellos no les pueden cobrar, o sea, fuera de que no les pueden apagar, no les pueden cobrar. Y de eso depende. Se ve encendida el Cauca en todas las montañas y es marihuana por todos lados. Pero bueno, no es una generalización innecesaria, es necesaria porque ese departamento está tomado. O sea, de Jamundí para allá, como yo les conté que estuve por allá, eso eso no está bajo control. Del ministro del Copor, ¿no? Lo llaman el ministro Icopor, ¿no? El actual ministro de Defensa. Se le salió de las manos, él no hace sino mostrar la carita por ahí de vez en cuando. Se ha escondido últimamente después de lo de los helicópteros y la Terrible plata eso. perdida con los helicópteros rusos. Se hizo el loco, pero bueno, ahí está el ministro Icopor manejando este país, Catatumbo, todo. Ya en esto, por aquí cerquita, no vamos a poder salir como en una época por las circunstancias. Bueno, ya hice editorial, otro editorial, y ahora entremos con Rodrigo. Bueno, Rodrigo se dio un paseo. Como les dije, yo estuve por Cuba, yo estuve en La Habana y las demás sitios, pero más que todo en zonas hoteleras. Obviamente que estuve en los íconos, en La Habana histórica, en el Hotel Nacional, en todas las cosas que hay que mirar allá, retrotraer la historia de que, como decían estos señores de MG, ¿no? Que Panamá era el de los colombianos y de los de MG, pues en esa época Cuba era el de los gringos. Ajá. Recuerde que eran casinos, mafiosos, eso era tomado por toda esta gente hasta que llegó la revolución cubana y acabó con la guachafita, ¿no? Eso fue la verdad de lo que pasó. Pues Rodrigo, bienvenido a Primera Página Radio y contemos esta historia
de lo que está pasando últimamente, y ni siquiera últimamente, desde los años 60 está pasando, y ahora se está recrudeciendo por las medidas de Donald Trump. Cuente la historia. Sí, Héctor Mario, muchas gracias. Pues sí, para mí es muy grato venir y compartir con ustedes en Primera Página Radio, un medio que yo sigo con mucho cariño, pues, por los colegas que hacen el programa y por los viejos tiempos de la reportería. Y sí, viajar por La Habana, yo aproveché que la oportunidad de viajar para ver, sobre todo palpar en la calle qué pensaba la gente y hablar con la gente. Porque obviamente uno también como periodista, si llega a Cuba y no está acreditado, pues obviamente puede terminar hasta metido en un problema porque el control que tiene el gobierno sobre los medios de comunicación es palpable. Entonces, como turista, pues uno va y más o menos lo que hice fue recorrer La Habana, en la vieja Habana, en el centro de La Habana, en la parte del Vedado, y ir a los sitios icónicos de La Habana como el Hotel Nacional, el Habana Libre, y pasar pues por los restaurantes y los sitios y los espectáculos o el movimiento que había en La Habana en esos días. Oiga, sin quitarle protagonismo, pero la historia es esta. Yo fui como periodista, pero me tocó esperar mediodía a que me acreditaran. Me tocó ir al Ministerio de Comunicaciones, va uno, hace el turno de tal cosa, presenta sus documentos, quién lo invita, qué viene, qué va a hacer, y le tienen que expedir un permiso, casi que un salvoconducto como prensa. Entonces, pero la funcionaria encargada eran las 11 de la mañana y no había llegado a trabajar, ¿no? Entonces, eso es muy usual allá como ocurre con los funcionarios estatales. Bueno, aquí no escapemos. Ayer No, es que la burocracia es un fenómeno, tenaz. sin importar el modelo político donde esté uno. Allá, eso, aquí, pues ayer lo viví. Claro. Nos invitaron a las 10:30 a las obras de inauguración del Campini, eran las 11:30 y no había empezado el acto. Entonces aquí le toca a uno esperar 1 y 2 horas a que los funcionarios... Y se quejan de Petro, ¿no? Bueno, ahí sí son 8 horas. Bueno, adelante entonces. Sí, entonces, Rodrigo Barrera Barinas habla de su experiencia en Cuba. Entonces, pues recorrer La Habana sí es constatar que obviamente yo llevaba más o menos unos 20 años que no había ido a La Habana. La última vez había ido también de vacaciones con la familia. Y ve uno que lo que hace 20 años se notaba, por decir algo, que le faltaba una mano de pintura, pues porque La Habana estaba siempre... Por hacer. Sí, por hacer. Pero ahorita ya, más que la mano de pintura, se ve ya la cosa derruida, las ruinas, las calles, y aprecia unos fenómenos. Antes, por ejemplo, y eso lo decían en la calle también, que no había mendicidad en Cuba, que los viejos y los niños, ¿no? Ahorita sí ya encuentran, y a mí me pasó que ya en La Habana Vieja había un muchachito ya pidiendo dinero con una hermana, y viejos también pidiendo dinero, y en el centro de La Habana ya hay unos, en las calles, ya las ventas callejeras, y como el rebusque se ve por todo lado. Y en otros sectores de La Habana también se ve el surgimiento de nuevos ricos, con unas cosas casi obscenas, como por decir algo. Usted, aquí en Bogotá, usted no encuentra un sitio donde usted le cuelguen los jamones ibéricos y al lado el caviar y al lado los vinos franceses y los vinos italianos y el foie gras y botellas de agua Perrier, ¿sí? Pero esos locales los encuentra en barrios marginales, pero un local súper lujoso en un barrio marginal. Entonces es lo que llaman ahora ya en La Habana, todo el mundo lo menciona como los mipimeros, porque cuando hubo alguna apertura económica recientemente, y eso incluso antes de que muriera Fidel en el 2016, se hizo una apertura para permitir iniciativas privadas con algún control o mucho control de parte del Estado, pero esas iniciativas privadas han ido cogiendo ventaja y han cogido vuelo, como ahorita, por ejemplo, que se anuncia a raíz de lo del petróleo, la crisis del petróleo, de que se va a permitir que privados importen petróleo. Entonces, el último día cuando yo salía de La Habana, con una de las personas que me hablaba, que ya se mencionaba que estaba entrando petróleo y que Trump iba a autorizar, dijo, eso va a ser peor todavía porque se nota ya la diferenciación social que está marcando pues
la forma de conducir la economía de la isla y la forma como la gente está soportando todas las situaciones. Bueno, dos cosas. Entonces ya usted tocó ahí, por ejemplo, petróleo, que ahí hay un tema que incluso Primera Página puso reveló recientemente, y es un buque petrolero que salió de Barranquilla, ¿eh? hacia Cuba y fue interceptado por Estados Unidos. Eso pasó de agache, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué hacía Colombia apoyando el régimen desde acá en medio de las circunstancias? No, y además que son tan aviones que creen que van a pasar de aquí y que un buque petrolero no se va a notar, ¿no? Al frente de Haití, parado por la naval de Estados Unidos. Bueno, ese es otro comentario al margen, pero venga, Luz. Luz, Mire, ¿cuánto le tocó con Vela y cuánto le tocó con Luz? no, fíjese que no, ¿No? porque en el centro de La Habana, yo caminaba, sí se notaba el apagón. Yo me quedé en la parte del Vedado y ahí tal vez por lo que estaban cerca centros de gobierno o hospitales. Entonces eso la gente sabía que no hay cortes. Entonces, priorizan o discriminan, eso es como usted lo quiera ver. Sí, hay sectores que no han tenido que soportar apagones y hay otros sectores que sí. Ahora, lo que pasa es que en La Habana, también por ser la capital, no se nota tanto el tema como en la provincia. Y es lo que cuentan en La Habana, porque ir a provincia, por ejemplo, yo fui al terminal de transportes, no salen carros. Hablé con la señora ahí, llegó y me dijo, yo pensaba ir a Pinar del Río, que es algo cerca a La Habana, y me dijeron, no sale lunes, no sale martes, no sale miércoles, no sale jueves, si se puede, se sale viernes, sábado y domingo. Porque no hay combustible. Entonces, o también el combustible que llega también pues está carísimo, estaba a $8 el litro. Entonces, eso es Y impresionante. se quejan de Petro. Ajá. Sí, bueno. Sí. Entonces, y dentro de las zonas de La Habana, como para orientarse uno, es como si ir de Usaquén a Kennedy, pues toques con carros Sí, todos particulares que todos prestan un particulares de servicio servicio público. y Sí. usted va pagando ahí. Ujú. Y yo hice una experiencia muy simpática en eso porque yo iba a ir a encontrarme con una persona en la zona de Miramar, que es una de las zonas pues mejor establecidas y mejores condiciones, está la zona diplomática y hoteles 5 estrellas y todo, apartado de La Habana. Y me dijeron, mire, ¿dónde está usted hospedado? Que nosotros le enviamos el transporte. Y me llamó el taxista, digamos, el del Uber, y me cobraba $5.000, $5.000 cubanos, que eso viene a ser como $10, 10, $12. Y otra persona me dijo, no, váyase hasta la zona de Copelia, que queda ahí en Vedado también, al lado de La Habana Libre, la famosa heladería Copelia de la película Fresa y Chocolate de los 90. Y ahí pasaban los carritos. Y me dijo, pregunte si hay alguien que vaya por la tercera, que es la expresión que ellos utilizan, pues como por la avenida tercera que va para el lado Miramar, porque la parte cuando usted va queda ahí sobre la 70. Entonces yo llegué y encontré ese transporte, y ese transporte a los locales les salía por 600, pero caro para ellos, que uno de los que iba ahí me decía, no, normalmente esto vale 150, 200. Entonces, todo, obviamente, pues el combustible encarece todo, pero también la gente sabe cómo acomodarse a eso y sabe, como dicen los cubanos, hay que resolver. ¿Mm? Y ellos llevan resolviendo pues 67 años que ya cumple el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Mm? Don Rodrigo, siga con su historia. No, pues entremos con lo de la mafia en Cuba, porque Bueno, sí, para no sí, perder el ya, hilo. eso, ya que estamos a propósito, Sí, Bonitas a familias. propósito de bonitas familias, digamos bueno, pero es que allá era otro nivel, ¿no? O Sí, sea, claro. sí, eso era una locura. Recuerdo yo, bueno, ahí está Lenski, están, ¿qué otros mafiosos Luque ahí? Luciano. Nada menos La famosa cumbre de La Habana, que se llamaba la cumbre de La Habana, la se llamó cumbre, como la cumbre de La bueno, como Habana. ahora se llama Claro. ¿la de qué? La de Dubái, ¿no? La Junta de Dubái, ¿no? Era en La Habana, y segundo eran los señores, ¿dónde los encuentra uno en las fotos? ¿En qué Claro. hotel?
en el Hotel Nacional. Eso, en el Es la Hotel famosa Nacional. cumbre de Exacto. 1946, Ahí en diciembre, ¿no? Porque eso ustedes fue el entran, 22 de eso, diciembre del 46. eso, y ustedes entran al hotel y lo primero que hayan son las fotografías de los Mm, famosos que iban al claro. Hotel Nacional y ahí, Las todos más, bonitas todo familias Sí. lindo, que o sea, era como si estuvieran Pablo Escobar, los Daes, los Rodrigo Orejuela, todos en la foto. Aquí Sí. sería que el Hotel Inter, Pues en Cali, en tal Cali, vez. sí. Bueno, allá no estuvo, eh, me imagino que en el Inter no estuvo Pablo Escobar, No. pero sí los Rodríguez despachaban desde el Ya. Inter, Sí, por en ejemplo. Medellín era la discoteca esta famosa. Exacto. Bueno, usted que es de discoteca, yo no, eso es Entonces, Hágale, siga con la historia. pues eso, recorrer el Hotel Nacional y el Habana Libre son dos íconos, porque el Habana Libre lo construyó la cadena Hilton antes de que triunfara la Revolución del 59. Y el Hotel Nacional, que pues, mucha gente ignora eso también, pues fue construida también por americanos en 1930, hasta la Revolución del 59, porque Fidel Castro nacionaliza los hoteles y acaba los casinos. Porque como decía Héctor Mario al principio, antes, en los 40s y en los 50s, Cuba era el prostíbulo y los casinos y los juegos y todo de los americanos, porque como tenían la ley seca, ¿Qué fue lo que acabamos de ver de MG? ¿Qué era ajá, de Panamá? ajá. ¿Era el prostíbulo de quiénes? Bueno. Entonces, como los gringos tenían la etapa esta de prohibición de trago, pues se iban a divertir y a invertir en Cuba. Y en el 46, incluso Churchill estuvo también en el mismo piso donde estuvieron los mafiosos, Sí, que es el segundo piso. sí, no estaban solo mafiosos, sino que Claro. ahí llegaban todos los Mm. líderes del mundo y de los empresarios. No, y es un gran atractivo del hotel, la cantidad de famosos que han pasado por allá, sobre todo del espectáculo. Pues y pasamos nosotros dos. Ajá. Sí, imagínate. Ah. Y entonces, pues vea que eso se mantiene, a pesar de todo, porque uno en el Nacional nota, y yo hablé con agentes de seguridad y del hotel, que dicen que tenían un recorte de más del 50%, pero ellos mantienen el recorrido diario de lunes a sábado que hacen a las 10 de la mañana, usted llega ahí y hay una guía en inglés y en español que a ver le cuenta la historia del hotel, le muestra los bares, los restaurantes, los comedores, las habitaciones y la famosa suite 211 donde estuvo Lucky Luciano con los otros padrinos de la mafia, repartiéndose el ponqué de Cuba, Sí. que es la escena que No se solo ve en El Padrino repartiendo, 2. se repartían otros ponques. Sí, claro. Y está al lado de la suite, porque eso está marcado, está la habitación que ocupaba Frank Sinatra, que era propias tropas. No, pues era el Lucky amigo, Luciano fue el que de la impulsó, mafia. claro, O fue el sea, que impulsó la la famosa carrera historia de la mafia italiana en Estados Unidos es gracias a Don Frank. Ajá. Sí, nada menos. Entonces, ahí está el balcón famoso y está conservado, y a los pisos conserva las baldosas En originales. ese balcón Ajá. estuve. Y es lo que Exactamente. reproduce El Padrino 2, cuando ven ahí que Michael va a arreglar cuentas y eso termina mal, y después todos tienen que salir urgente de Cuba. Eso todo lo recrea muy bien el Padrino 2 de Coppola. Entonces, ahí el Nacional se nota que está pues afrontando, pero también me comentaban que han soportado un poco con el retiro los rusos y los canadienses con la llegada de los chinos. Me decían que los chinos el año pasado, por decir algo, la ocupación o el número de turistas chinos en comparación con ahorita había aumentado más del 47%. Y se ven chinos ahí con los automóviles antiguos de los años 50 que utilizan para turismo, pues sí, se ven más que todo en las afueras del Hotel Nacional a los chinos. Y en el Habana Libre, así como en el Nacional tienen el recorrido por la historia del hotel, en la Habana Libre usted también puede llegar y visitar la suite donde estuvo Fidel Castro en los primeros días de la Revolución. Y eso también lo conservan ahí intacto, pero también se observa que el hotel está, y no de ahorita, el hotel también está descuidado. Por ejemplo, yo que fui a hacer el recorrido, de seis ascensores funcionan 2. Sí. Y los repuestos tienen que traerlos de Alemania. Y obviamente, si eso no es prioridad para los gastos, con la escasez de Además, ingresos que porque no hay tienen, dólares. Sí, entonces, claro. pues,
eso deja de funcionar y eso se va deteriorando. Además, porque todo eso histórico pues es del Del gobierno, todo eso exacto. nacionalizado. Excepto lo otro que sí es, yo recorrí todos los Los principales europeos, hoteles que son europeos, dice todo el mundo, españoles. europeos, son españoles, o sea, Españoles, son sí. los que, los mamertos de Sí, España son los que prestan para eso, pero Ah. los mamertos, diríamos despectivamente, ¿no? Oiga, venga, más historias, ¿qué otra cosa le iba a es que en su historia iba a preguntar yo otro asunto? Bueno, uno es, ¿por qué no hay luz? Pues porque no hay petróleo y allá la generación es distinta que acá. Sí, claro. Porque allá no hay nada. O sea, Lo ¿qué que hay está también descuidado y total? sin No, pues, mantenimiento de ¿cuál hace es el años. peor? Claro. En hoteles de lujo no se encontraba un jugo de naranja, Mm. por ejemplo. No hay, porque no hay naranja, no se produce Ujú. en Cuba. O sea, Cuba, dos o tres frutas exóticas y no más, porque la cosa está muy complicada. Carreteras, pues son Mm. de medio pelo, pues, aunque al menos se mantiene, porque como Mm. eso todo es recto, Exacto, como eh, hemos dicho, la misma geografía ayuda a que ayuda a no se que eso, deteriore tanto. exactamente. Y los mismos carros, o sea, Ajá. porque es que allá solamente hay automóviles y 5 buses. Pero El sabe que resto, sí. aparte de lo que yo les decía a los mipimeros, que son Ujú, esta gente que son los nuevos ricos cubanos, ujú, también hay mucho carro eléctrico en La Habana ya, ujú. pero mucho, que eso es llamativo. Ahorita, obviamente, como no había transporte público normal, pues se notaba más la cantidad de carros eléctricos en las Sí. calles. Ujú. Y obviamente también ahí se nota también ya el crecimiento de empresas importadoras de vehículos e importadoras de repuestos, que vienen a ser MIPIMEROS porque ellos, ¿cómo logran esas patentes? Obviamente por cercanías con el Cercanos gobierno, exacto, sí. cercanos al Eso. gobierno y también esa concentración del poder también va generando pues que quienes se beneficien de eso, pues se llenan de plata. Y la gente que no tiene las ayudas del gobierno, porque el gobierno no tiene plata para sostener las ayudas que brindaban antes en los colegios, en las escuelas, en las familias, en los barrios, la famosa libreta de abastecimiento, la gente a uno le comentaba en los barrios, dice, mire, es que antes daban 5 libras de arroz más o menos por persona para un mes. Ahorita dan 2 y no cada mes, sino cada vez que pueden. Bueno, entonces, en medio de las anécdotas, a su llegada al aeropuerto, ¿cuánto le tocó esperar para comprar la tarjeta de su celular? Porque es que el problema ahí está, obviamente que está restringida, además porque Sí. es controlada la tarjeta y en la tarjeta saben usted con quién habló, ¿no? Entonces ese es el problema mayor, pero ¿le tocó esperar mucho o fue rápido? No, yo no compré tarjeta. Ah, de razón. Entonces de razón no le tocó Sí, hacer exacto. No, fila. pero Sí. sí coincidí en el aeropuerto con una compañera periodista francesa que iba en el mismo Como avión. dicen ustedes los mamertos, compañera Sí, periodista, sí. compañera periodista. No, no ustedes. Usted tratando de reemplazar a Jorge Child, que fue el que hizo la famosa frase de los mamertos. Pero no, el caso que ella sí estuvo comprando la tarjeta, vendían una tarjeta de $7 y otra de $25 y después no le funcionó muy bien. Ujú. ¿Sí? Yo tuve, pues digo, no sé, la suerte de que las personas donde yo me quedé me prestaron una SIM card Ah, sí. local. Pero usted no se conectaba con la compañera. No, no, Ah, no. no, no se conectaba. Perdón, no, perdón por meterme en cosas que no debo. Mm. Bueno, Rodrigo, hablemos del origen de la mamertez. No, esa fue una expresión que acuñó en 1960 Jorge Chilo, Child, nunca, Child, le decimos Child. los rolos. Child, además famoso porque fue Mm, uno de los autores de uno de los primeros libros sí, sobre el narcotráfico, ajá. en verdad, en Colombia. Él No, y hasta donde yo alcancé a leer algunas columnas de él, era era un bastante contestatario y bastante muy todo. bueno, exactamente, bueno. Y siendo de la clase De la high, de la high, pues exactamente, no era tampoco que lo quisieran mucho. exactamente. Bueno, pero no, Jorge Stein acuñó esa frase en 1960, creo que a raíz de unos congresos del Partido Comunista, donde se dio cuenta pues, que Gilberto Vieira, que era el secretario general del partido, y lo fue durante muchos años, casi que hasta su muerte, y que otros dirigentes tenían nombre terminado en Erto, Gilberto, Filiberto, Heriberto. Entonces ahí fue que acuñó, y si no recuerdo mal, era algo de que en sus discusiones eran mamones.
Entonces juntó mamón Mamón. con erto. Erto. Para Mamerto. que vean. Bueno, pero conjugan muy bien, ¿no? Ser mamón y erto, ¿no? Bueno, oiga, Pero no es, no era despectivo. pues de alguna manera era Sí, caricaturesco y también sí, despectivo, pero no es por la carga ideológica que alguien sí, pueda sí. tener al comentar Exacto. un tema, Sí. ¿no? Pero Sí, a era veces sí. por eso. Pero a veces sí. No, era Oiga, muy más dirigido a lo de oiga, los comunistas. cierre su historia. Entonces, cuente la historia de Cuba. ¿Qué mal le dejó? Eh, ¿Qué cree que puede pasar? O sea, ¿qué esperan ellos? Que sí les va a mm, tocar cambiar régimen. O sea, lo que está haciendo Trump mm, es dirigir acciones para presionar un cambio en el sí. régimen. Así de claro, ¿no? Pues fíjese que hablando de lo del Partido Comunista, pues que obviamente Cuba es un estado comunista, me acordé recorriendo las calles de la famosa expresión con que empieza el manifiesto comunista de Marx y Engels, donde dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Entonces yo digo, es que un fantasma recorre La Habana, el fantasma de la incertidumbre y el pesimismo o el escepticismo. Pero uno habla con la gente y es más la expectativa que hay desde afuera de que va a haber algo, Sí. a lo que la gente llega y dice, no, aquí es lo que, y lo dicen por las experiencias anteriores, de Bahía Cochinos, de la No, pues etapa acaban de especial. matar 4 en una Mm. lancha que iban No, por a eso siempre, tumbarse siempre hay Cuba. incidentes de Sí, Cuba y siempre sí, están cantando sí. todo el mundo la Ah, caída de Cuba sí, y la caída de Castro. Yo me acuerdo el libro de Andrés Oppenheimer que decía la hora final de sí. Castro Y y nunca se se murió murió, Castro a sí, los veintipico de años del libro. y el Sí, libro no se vendió. sí. No, no, Entonces, el segundo punto es, ¿y el fantasma que está recorriendo no puede ser el del capitalismo? alguna gente lo dice, Sí. porque unos llegan y dicen, Ujú, hay que esperar que se mueran los viejos y que vuelva ujú. el capitalismo. Hay otros que dicen, no va a pasar nada hasta el día que pase. Y el día que pase miramos a ver qué pasa y nosotros nos acomodamos y miramos cómo resolvemos, porque Ujú. eso siempre es resolver. Lo mismo ha pasado en otras épocas de crisis donde la gente tiene que ir mirando qué decisiones se toman para ver cómo acomoda su vida diaria. Otro tema es ya el tema ideológico y de propaganda y el movimiento del aparato del gobierno frente a la geopolítica y las cuestiones internacionales. Entonces, también uno nota ahorita eso, que la gente está esperando a ver qué pasa para mirar a ver cómo se organiza.